Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver algunos ejercicios sobre las valoraciones cuantitativas. Primero, recordemos algunos conceptos importantes. En los ejercicios de valoraciones cuantitativas tenemos dos sustancias protagonistas. El analito, que es la sustancia investigada, es la sustancia a la que le falta un dato, y el patrón, que es la sustancia conocida y es la que tiene sus datos completos. Según el principio del punto de equivalencia, en una volumetría, al momento de alcanzar el punto de equivalencia, los milimoles del analito son estequiométricamente equivalentes a los milimoles del patrón. Recordemos que milimol es una cantidad que se puede calcular a partir de dividir los gramos de una sustancia entre su masa milimolar, o se puede calcular a partir de multiplicar la molaridad por el volumen. Entonces, esa fórmula de milimoles de analito es estequiométricamente equivalente a milimoles del patrón, se convierte en una fórmula, en una igualdad que dice que la molaridad del analito por el volumen del analito es igual a la molaridad del patrón por el volumen del patrón por la relación estequiométrica. De igual forma, ese principio del punto de equivalencia se puede expresar en normalidad como la normalidad del analito o el volumen del analito es igual a la normalidad del patrón por el volumen del patrón por el factor de equivalencia. Independientemente de cuál fórmula yo use, ambas fórmulas son del principio de punto de equivalencia y me van a servir para calcular la molaridad o la normalidad del analito. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta solución que está aquí. Cuando yo tengo un ejercicio de volumetría, lo primero y lo más importante es identificar quién es el analito y quién es el patrón. Entonces, primero yo voy a extraer mis datos. Me dice, calcula el volumen de ácido perclórico (0.1050 molar) necesario para neutralizar cada una de las siguientes fases. Y me dicen que tengo 125 mililitros de hidróxido de bario, 0.200 molar. Entonces, ahora mismo yo puedo ver que de mis datos yo tengo la identidad de ambas sustancias, la concentración de ambas sustancias y el volumen de una, me falta el volumen de la otra. Entonces, la sustancia que tiene todos sus datos es mi patrón y la sustancia que le falta un dato es mi analito. Entonces, ya identifiqué quién es el analito y quién es el patrón. Ahora me faltaría saber cuál sería la relación estequiométrica que hay entre el analito y el patrón. Y para ello yo necesito la reacción química balanceada. El ácido perclórico con el hidróxido de bario produce perclorato de bario
produce agua. Para balancear, aquí tenemos que poner un 2 y aquí tenemos que poner un 2. Entonces, en este caso, la relación estequiométrica viene dada por los milimoles del analito entre los milimoles del patrón. Habíamos quedado en que el analito era el ácido perclórico y de ácido perclórico aquí hay 2, entonces serían 2 milimoles de ácido perclórico entre el analito, perdón, el patrón, que es el hidróxido de bario. Y de hidróxido de bario aquí hay solo uno, entre 1 milimol de hidróxido de bario. Entonces ya tengo quién es mi analito, quién es mi patrón y tengo las relaciones estequiométricas. La fórmula del principio de equivalencia dice que la molaridad del analito por el volumen del analito es igual a la molaridad del patrón por el volumen del patrón por la relación estequiométrica. Entonces, a mí ahora mismo me interesa calcular el volumen del analito, que es el dato que me falta. Entonces, volumen del analito sería molaridad del patrón por volumen del patrón por relación estequiométrica entre molaridad del analito. Sustituimos molaridad del patrón 0.200 milimol de hidróxido de bario entre mililitros de hidróxido de bario. Por el volumen del patrón, que son 125 mililitros de hidróxido de bario. Por la relación estequiométrica, la tenemos ahí arriba, 2 milimoles de ácido perclórico entre 1 milimol de hidróxido de bario entre la molaridad del analito, que es 0.1050 milimol de ácido perclórico entre mililitros de ácido perclórico. Entonces, a la hora de cancelar unidades, yo tengo aquí milimol de hidróxido de bario se va con milimol de hidróxido de bario. Mililitro de hidróxido de bario con mililitro de hidróxido de bario. Milimol de ácido perclórico con milimol de ácido perclórico. Y lo único que queda sin cancelar es mililitros de ácido perclórico. Entonces, el resultado de este ejercicio sería el resultado de multiplicar 0.200 por 125 por 2 entre 1 entre 0.1050. El resultado es 476.2 mililitros de ácido perclórico, porque esos mililitros de ácido perclórico están dividiendo al divisor, por lo tanto están multiplicando. Veamos otro ejemplo.
dice aquí, 100 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico se neutralizan con 25 mililitros de una disolución 2.0505 molar de hidróxido de aluminio. ¿Cuál sería la concentración del ácido sulfúrico? Entonces, una vez más, saco mis datos. Ven, 100 mililitros de una solución de ácido sulfúrico. Reaccionan con 25 mililitros de una solución de hidróxido de aluminio 2.0505 molar. Me preguntan cuál es la concentración del ácido sulfúrico. Este es el dato que me falta. Entonces, en este caso, mi analito es el ácido sulfúrico, que es al que le tengo que buscar la concentración, y mi patrón es el hidróxido de aluminio, que es el que tiene todos sus datos completos. La reacción que ocurre entre ellos sería ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio, forma sulfato de aluminio y agua. Para balancear, aquí va un 3, aquí va un 2 y aquí va un 6. Entonces, la relación estequiométrica en este caso sería, el analito es el ácido sulfúrico, así que 3 milimoles de ácido sulfúrico entre el patrón, que es el hidróxido de aluminio, 2 milimoles de hidróxido de aluminio. Entonces, mi fórmula dice que molaridad del analito por volumen del analito es igual a molaridad del patrón por volumen del patrón por la relación estequiométrica. En esta ocasión, yo voy a calcular molaridad del analito, que es el dato que me falta. Entonces, la molaridad del analito sería molaridad del patrón por volumen del patrón por relación estequiométrica entre volumen del analito. Sustituimos. Molaridad del patrón 2.0505 milimoles de hidróxido de aluminio milimoles de hidróxido de aluminio entre mililitros de hidróxido de aluminio. Volumen del patrón 25 mililitros de hidróxido de aluminio. Relación estequiométrica, tengo 3 milimoles de ácido sulfúrico entre 2 milimoles de hidróxido de aluminio. Entre el volumen del analito, que es 100 mililitros de ácido sulfúrico. A la hora de yo cancelar, aquí se cancela milimol de hidróxido de aluminio con milimol de hidróxido de aluminio. Mililitro de hidróxido de aluminio con mililitro de hidróxido de aluminio.
Y me quedan, sin cancelar, milimoles de ácido sulfúrico entre mililitros de ácido sulfúrico, que son las unidades de molaridad. Entonces, eso da 2.0505 por 25 por 3 entre 2 entre 100 es igual a 0.7689 milimoles sobre mililitros de ácido sulfúrico, o 0.7689 molar de ácido sulfúrico. Ambos resultados son correctos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo, que vea con la fórmula de normalidad. El siguiente ejemplo tiene parte A y parte B. Vamos a ver cómo se nos cabe todo. Primero, en la parte A dice, si 10.1 mililitros de vinagre han necesitado de 50.5 mililitros de una base 0.2020 normal para su neutralización, ¿cuál sería la normalidad del vinagre? Pues resulta que una de las ventajas de trabajar en normalidad es, este es mi analito, porque este es el que está incompleto y este es el patrón. Una de las ventajas de trabajar en normalidad es que a la hora de yo calcular el factor de equivalencia siempre es un miliequivalente del analito entre un miliequivalente del patrón. Entonces, cuando yo estoy trabajando con miliequivalentes, como eso siempre es así, yo no necesito saber la identidad de las sustancias que están reaccionando ni la reacción que ocurre entre ellas, porque la relación siempre es 1 a 1. Como la relación siempre va a ser 1 a 1, pues entonces yo sé que es un mil equivalente de analito y un mil equivalente de patrón, independientemente de que me lo estén dando así de forma genérica, un vinagre y una base cualquiera. Entonces, en normalidad, el principio del punto de equivalencia dice que la normalidad del analito por el volumen del analito es igual a la normalidad del patrón por el volumen del patrón por el factor de equivalencias. Vamos a borrar eso de ahí, que no se ve. Vamos a ponerlo esto. Normalidad del analito, volumen del analito, es igual a la normalidad del patrón, volumen del patrón, por el factor de equivalencia. Entonces, si yo lo que quiero saber en este caso es la normalidad del analito, pues el despejaría como normalidad.
normalidad del analito es igual a normalidad del patrón, volumen del patrón, por el factor de equivalencias entre volumen del analito. Al sustituir, obtengo normalidad del patrón 0.2020 milimoles de una base cualquiera entre mililitros de una base cualquiera. Por el volumen del patrón, que fueron 50.5 mililitros de esa base. Por el factor de equivalencia, que es un milimol aquí, y en mil equivalente. Estoy trabajando en normalidad. Entonces es mil equivalente de la base entre mililitro de la base. Por mililitro de la base, el factor de equivalencia sería un miliequivalente del vinagre entre un miliequivalente de la base entre 10.1 mililitros que son de vinagre. Entonces, a la hora de cancelar, se cancela miliequivalente de la base, miliequivalente de la base, mililitro de la base con mililitro de la base, y queda miliequivalente sobre mililitros de vinagre, que son las unidades de normalidad. Eso da 0.2020 por 50.5 por 1 entre 1 entre 10.1 es igual a 1.01 miliequivalente sobre mililitro de vinagre o 1.01 normal, teniendo en cuenta que mi patrón aquí me fue dado con 4 cifras decimales, 4 cifras significativas, pues entonces a esto yo debo añadirle una cifra más significativa, así que sería 1.010 mil equivalente sobre mililitro y 1.010 normal, para que tenga 4 cifras significativas como tiene el patrón. Ahora, para la segunda parte del ejercicio, que es la parte B, dice, suponiendo que la acidez se debe al ácido acético, calcula el porcentaje en peso del ácido acético si la densidad del vinagre es 1.0601 gramos sobre mililitro. Yo voy a hacerle esa parte del ejercicio de dos formas distintas. La primera que voy a hacer es a partir de la conversión. Yo tengo que ahora mismo mi resultado dio, voy a poner aquí opción 1, el resultado me dijo que la concentración es 1.010 miliequivalentes sobre mililitros, diciendo el ejercicio que los miliequivalentes o la acidez es debida al ácido acético, así que estos serían miliequivalentes de ácido acético por mililitros de vinagre. Y me están pidiendo que lleve ese resultado a por ciento peso o por ciento masa. El por ciento peso y el por ciento masa indican que tanto arriba como abajo tiene que quedarme gramos de analito, que sería el ácido acético,
entre gramos de muestra, que sería el vinagre. Así que yo tengo que convertir lo miliequivalente de ácido acético a gramos y los mililitros de vinagre a gramos. Entonces, para convertir los miliequivalentes de ácido acético, yo necesito el peso miliequivalente del ácido acético. El ácido acético tiene una masa molar de 60 gramos por mol. De todos los hidrógenos que tiene el ácido acético, solo uno es neutralizable, es el primero. Entonces, su peso equivalente sería su masa molar entre uno, que sería 60 gramos sobre equivalente. Para yo llevar eso a 1000 equivalente, yo debo dividirlo entre 1000 y serían 0.060 gramos sobre 1000 equivalente. Entonces, la masa molar es que 0.060 gramos de ácido acético es un miliequivalente de ácido acético. Por otro lado, uno de los datos que me dio el ejercicio fue la densidad del vinagre. Aquí al frente me decía que la densidad del vinagre es 1.0601 gramos sobre mililitros. Entonces, quiere decir que hay 1.0605 gramos de vinagre por cada mililitro de vinagre. Así se cancelaría mi equivalente de ácido acético o mi equivalente de ácido acético y mililitros de vinagre y mililitros de vinagre. Y me quedaría gramos de ácido acético entre gramos de vinagre, pero es 1%, es gramos de analito entre gramos de muestra por 100. Así que ese resultado al final habría que multiplicar por 100. Sería ese resultado que yo tengo ahí, 1.010 por 0.060 entre 1 por 1 entre 1.0605. Eso da 0.0571 gramos de ácido acético entre mililitros de vinagre, y para que sea 1% le falta multiplicar por 100, y eso sería 5.71% de ácido acético. Esa es la opción 1, partiendo del resultado que ya yo tenía para la normalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo el resultado de normalidad? Yo tengo que partir desde cero. Partiendo desde cero, yo tengo la opción 2. Y es tomar mi fórmula del principio del punto de equivalencia y modificarla
para obtener las unidades que yo quiero. Yo no quiero por normalidad del analito, sin embargo quiero por ciento masa de ácido acético. Si yo multiplico normalidad del patrón por volumen del patrón por el factor de equivalencia, eso ahí arriba, así como está, me daría miliequivalentes del analito. Y si lo divido entre el volumen del analito, pues aquí abajo tengo mililitros de analito. Entonces, esa fórmula tiene que modificarse para llegar a las unidades que yo quiero, que serían gramos de ácido acético sobre gramos de muestra. Entonces, lo primero que yo hago es decir, bueno, si yo quiero que eso me dé en gramos arriba, pues yo tengo que multiplicar aquí por el peso miliequivalente del analito. Y al yo hacerlo, ya no me va a quedar en miliequivalentes de analito, me va a quedar en gramos de analito. Y ese volumen que yo tengo de analito, yo por fuera voy a calcular los gramos de muestra. ¿Cómo? Pues utilizando la fórmula de densidad. Densidad es masa sobre volumen. La masa sería densidad por volumen. Y yo fuera convierto los mililitros de muestra en gramos de muestra y lo coloco en la fórmula. Y para que sea un por ciento, multiplico al final por 100. Entonces mi fórmula sería el por ciento masa de ácido acético sería normalidad del patrón, volumen del patrón, factor de equivalencia, peso miliequivalente del analito entre gramos de muestra por 100. Sustituimos normalidad del patrón 0.2020 miliequivalentes de la base entre mililitros de la base por el volumen del patrón 50.5 mililitros de la base por el factor de equivalencia, que quedamos que siempre es un miliequivalente de ácido acético, en este caso el analito, entre un miliequivalente de la base por el peso miliequivalente del ácido acético, que es 0.060 gramos de ácido acético entre miliequivalentes de ácido acético por 100 de la fórmula entre los gramos de muestra que yo dije que lo calculáramos fuera. Entonces, aquí arriba, la densidad era 1.0605 y el volumen eran 10.1. Se cancelan los mililitros y eso va a dar 1.0605 por 10.1. Eso da 10.7115 gramos. Y ese dato es el que voy a poner aquí abajo. 10.7115 gramos de vinagre. Y se cancelaría
1000 equivalente de la base con 1000 equivalente de la base. 1000 litros de la base con 1000 litros de la base. 1000 equivalente de ácido acético con 1000 equivalente de ácido acético. Y me está quedando gramos de ácido acético entre gramos de vinagre por 100 para que me den porcentaje. Entonces, ese resultado es igual eso es igual a 5.71% masa de ácido acético. Este último ejercicio. Entonces dice en el ejercicio, primero que se toman, se pesan se pesan 1.23 gramos de un hidróxido de sodio. Eso se pesó. Y después se aforó a 50 mililitros. De esa solución se toma una alícuota de 10 mililitros y se lleva a en medio, donde se titula con un ácido clorhídrico 0.1235 molar consumiendo 8 mililitros. Me piden primero que calcule la molaridad del hidróxido de sodio según su preparación. Cuánto yo pesé, a cuánto yo foré. Y después que calcule la molaridad del hidróxido de sodio según su titulación. Y después, comparando esas dos molaridades, yo voy a calcular el porciento de pureza como porciento de error. Entonces, vamos con la preparación. Paso A. En el paso A, yo tenía 1.23 gramos de hidróxido de sodio y un aforado de 50 mililitros. La molaridad sería los gramos de soluto por el porciento de pureza sobre 100 entre la masa molar del soluto por el volumen en litros de la solución. Sustituyendo, ahí tengo gramos de soluto, 1.23 gramos,
Como yo todavía no sé si el reactivo está puro o no, se asume un 100% de pureza. La masa molar del soluto, que es 39,97 gramos sobre mol, y el volumen en litros es 0,05 litros. Se cancela gramos con gramos y mol pasa para arriba multiplicando. Entonces esto sería igual a 0,655 mol sobre litro, o 0,6155 molar. Esa es la molaridad a la que yo preparé la solución de hidróxido de sodio. Esa es la molaridad que yo creo que tengo. En la parte B del ejercicio, lo que yo voy a hacer es verificar cuál es la molaridad después de que yo lo titule. Entonces, en la titulación yo utilizo 8 mililitros de un ácido clorhídrico 0,1235 molar. Para titular 10 mililitros de la solución de hidróxido de sodio. Entonces, en este caso, a mí lo que me faltaría es la molaridad del analito. Molaridad del analito es igual a molaridad del patrón por volumen del patrón por relación estequiométrica entre volumen del analito. La molaridad del patrón es 0,1235 milimol de ácido clorhídrico entre mililitros de ácido clorhídrico. El volumen es 8 mililitros de ácido clorhídrico. La relación estequiométrica es 1 milimol de hidróxido de sodio entre 1 milimol de ácido clorhídrico, y el volumen del analito es 10 mililitros de hidróxido de sodio. Se cancela aquí milimol de ácido clorhídrico con milimol de ácido clorhídrico, mililitro de ácido clorhídrico con mililitro de ácido clorhídrico. Y el resultado de esto es 0,0988 molar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Que yo creo que preparé una solución 0,6 molar y tengo como mucho una solución 0,1 molar. Entonces aquí hay un error. ¿De dónde viene ese error? De que el reactivo que yo pesé, a pesar de que yo estoy asumiendo que estaba puro, no lo estaba. Entonces, el porciento de pureza aquí es un porciento de pureza. Se calcula como la molaridad obtenida en la titulación
entre la molaridad esperada cuando yo lo preparé por 100. Entonces, por ciento de pureza es la molaridad obtenida entre la molaridad esperada por 100. La molaridad obtenida fue 0.0988 y la esperada fue 0.6155 por 100. Eso da un 16.05%. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es, yo tengo el porciento de pureza es un por ciento peso, que tendría los gramos de hidróxido de sodio que hay en los gramos de reactivo por 100. Los gramos de reactivo fueron los 1.23 gramos que yo pesé. Pero los gramos de hidróxido de sodio habría que calcularlos a partir de la molaridad obtenida. Entonces sería la molaridad obtenida por la masa molar del hidróxido de sodio por el volumen en litros entre el porcentaje de pureza, que asumiendo que el reactivo fuera 100% puro. Entonces, la molaridad obtenida fue 0.0988 moles sobre litro. La masa molar es 39.97 gramos sobre mol. El volumen que se preparó fue 0.05 litros y la pureza sería 100 entre 100, que es 1. Entonces aquí los gramos darían 0.197 gramos de hidróxido de sodio. Entonces hay 0.197 gramos de hidróxido de sodio en 1.23 gramos del reactivo por 100. Y eso también da 16.05%. Entonces, yo puedo ver el porciento de pureza como una forma de error para yo corregir el error que hay, la diferencia que hay entre las molaridades obtenidas y la molaridad esperada, o yo puedo ver el porciento de pureza como un porciento peso, que indica cuántos gramos de la sustancia pura hay por cada gramo de reactivo que yo pesé por 100. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias y espero que les ayude. Si les gustó, suscríbanse y denle a like.